Hola a todos, en este breve y pequeño video vamos a mostrar algunas consideraciones sobre la evaluación de la estabilidad de un talud. Vamos a conversar primero sobre algunos conceptos básicos relacionados con la estabilidad de un talud, luego enumeraremos algunos métodos que se suelen emplear para la evaluación de la estabilidad. Y dentro de estos métodos nos centraremos específicamente en las técnicas de equilibrio límite y finalmente haremos una revisión de un ejemplo aplicativo mediante el uso del software Slide con una evaluación de un talud sencillo con el objetivo de introducirlos al uso de esta herramienta informática. Muy bien, comencemos. Recordando que en este video no vamos a profundizar en el análisis de estabilidad de taludes en todos los conceptos, ni en el rigor matemático, ni en el detalle de cada uno de los temas. Simplemente vamos a hacer una introducción muy breve a ciertos conceptos. Como podemos ver en esta lámina, tenemos el entorno en el cual nos movemos para lograr la solución de un problema de estabilidad de taludes. Por ejemplo, aquí en el cuadro de color negro tenemos estabilidad de pendientes, estabilidad de taludes, que vendría a ser el caso real. Este caso real lo podemos resolver mediante fórmulas analíticas, soluciones analíticas, o mediante métodos simples y sencillos, como los métodos de equilibrio límite o los métodos de análisis límite también, o en su defecto mediante métodos numéricos, que son los más completos. Recordemos que las soluciones analíticas están basadas en la aplicación directa de formulaciones circunscritas a un caso muy particular. Por ejemplo, en el caso de cimentaciones superficiales, yo puedo calcular la capacidad de carga del terreno debajo de la cimentación siguiendo formulaciones como la de Terzaghi, Meyerhoff, Hansen o Besick. Pero si debajo de la cimentación yo tuviese alguna particularidad, por ejemplo, una tubería enterrada, o esta cimentación está próxima al borde de un talud, o esta cimentación está próxima a un muro anclado, o hay un túnel muy cercano, estas formulaciones analíticas pierden validez, pierden eficiencia. En esos casos resulta mucho más conveniente el cálculo mediante los métodos numéricos. Ahora, los métodos simplificados, tenemos los métodos de equilibrio límite y los métodos de análisis límite. Nos vamos a centrar en los métodos de equilibrio límite. Estos métodos están basados en tres suposiciones. La suposición de que la superficie de falla es constante, luego en la suposición de que la superficie de falla es de un tipo geométrico en particular, nosotros vamos a seleccionar el tipo circular. Y finalmente que esta masa que va a intentar deslizarse se comporta como un sólido rígido. Las tres suposiciones finalmente terminan siendo falsas en un caso real, porque la superficie de falla no es constante, la superficie no mantiene una única tipología geométrica y menos se va a comportar como un sólido rígido. En realidad se aplican estas tres suposiciones para que la parte numérica sea más sencilla, ya que en este método, como lo dice su nombre, buscamos el cálculo del equilibrio de fuerzas y equilibrio de momentos. Y es un equilibrio límite porque trabajamos con un valor de referencia, en este caso la unidad. Si el resultado, que es el factor de seguridad, es mayor que 1, tenemos un talud estable. Si el factor de seguridad es menor que 1, el talud resultaría inestable. Bueno, por lo tanto, descrito este método, podemos ver que nos permite calcular un factor de seguridad únicamente. Si nosotros quisiéramos conocer cuál es el desplazamiento en la corona del talud, en la parte media o en la parte inferior, en el pie del talud, con este método no lo podemos hacer. Si nosotros queremos determinar los cambios de esfuerzo, los cambios en la presión de poros, los esfuerzos principales, tampoco lo podemos hacer con este método. Eso sí que lo podemos lograr con los métodos numéricos. Ahora, dentro de los métodos numéricos podemos abordar varios campos. Por ejemplo, los medios continuos, los medios discontinuos y los medios híbridos.
nos vamos a centrar en los medios continuos, tal como hemos explicado en el video número 11, se trabaja bastante con la mecánica del medio continuo. A pesar que el suelo no resulta ser estrictamente un medio continuo, porque podemos separar las partículas que componen el suelo, de todas maneras utilizamos la mecánica del medio continuo para simplificar los cálculos y dado que la utilización de esta mecánica no resulta eh, en valores, resultados alejados de la realidad. Podemos emplear distintas técnicas dentro de esta mecánica del medio continuo para abordar los métodos numéricos. Tenemos diferencias finitas, elementos discretos, elementos de borde y diferentes otras técnicas que ya hemos abordado en el video número 11, como hemos mencionado. Entonces, en este video en particular nos vamos a centrar en la resolución, en el cálculo del factor de seguridad para definir la estabilidad de un talud utilizando la técnica de los métodos de equilibrio límite. En el video número 14 vamos a mostrar el cálculo del factor de seguridad de un talud utilizando métodos numéricos, específicamente con el software Plaxis. No vamos a abordar en ese video tampoco los desplazamientos en un talud, que sería materia de otro video. Muy bien, antes de iniciar en la técnica específica o en los métodos de equilibrio límite, hay que recordar algunos conceptos básicos de la resistencia al corte del suelo. Si seguimos los criterios de falla establecidos por Moore-Coulomb, que realiza una simplificación del envolvente de falla, porque el envolvente de falla es curva, Moore-Coulomb simplifica esa curva mediante una recta. Esta recta representa entonces el criterio de falla de Moore-Coulomb y está representada en términos de esfuerzos efectivos con esta expresión: la cohesión efectiva más la presión efectiva por la tangente del ángulo de fricción efectivo. Recordemos que un estado de esfuerzo representado por un círculo de Moore, si está alejado de esta recta, quiere decir que el estado de esfuerzos que están actuando sobre ese volumen de suelo no lo acercan a la falla. Y cuando el círculo de Moore si toca esta recta, quiere decir que el suelo habrá alcanzado la falla. Entonces, en el análisis de estabilidad de taludes, cuando se produzca un deslizamiento, diremos que sí se alcanzó la falla. Ahora, los parámetros que vamos a utilizar principalmente serán la cohesión, que está aquí, y el ángulo de fricción. Y vamos a trabajar con el término también de intercepto cohesivo, porque recordemos, por ejemplo, en la grava de Lima, en la grava muy densa, tenemos taludes adyacentes al río Rímac de gran altura y casi verticales. Entonces, el término de intercepto cohesivo sería el más apropiado, dado que el término de intercepto cohesivo agrupa a dos componentes. Una que sería la atracción eléctrica que se produce entre los iones de suelo fino, entre estas partículas chatas y alargadas, y la otra componente sería la trabazón, el atrapamiento que existe entre los granos de suelo, propiamente el suelo granular. Entonces, si yo tengo un suelo granular, una grava densa, con arena, y que tiene estos taludes, el término C estará más asociado a la segunda componente. En cambio, si estamos hablando exclusivamente de suelos finos, el término C estará más asociado a la primera componente. Si tenemos un suelo, por ejemplo, grava arcillosa, seguramente tenemos las dos componentes, aunque sería difícil decir en qué porcentaje se presenta cada una. Muy bien, básicamente esta sería la resistencia al corte. Tenemos distintos ensayos para poder determinar estos parámetros. Por ejemplo, podemos utilizar un ensayo de compresión simple, podemos utilizar un ensayo de corte directo, podemos utilizar un ensayo de compresión triaxial en su defecto. Ya las características de cada uno de estos ensayos también las hemos explicado en los primeros videos. Bueno, básicamente recordamos eso. Luego en el en el círculo de Moore tenemos el esfuerzo principal mayor, el esfuerzo principal menor, y en los ensayos tratamos de trabajar con este tipo de esfuerzos. Recuerden que estos esfuerzos se encuentran en unos ejes conjugados en la muestra, de tal manera que no se presentan esfuerzos cortantes. Eso lo aplicamos en el ensayo de compresión triaxial, porque en la superficie lateral del ensayo, que resulta un tanto irregular
en la superficie lateral del espécimen, perdón, sería complicado aplicar un esfuerzo cortante constante. ¿Sí? Por eso tratamos de trabajar con los esfuerzos principales. Aquí tenemos una superficie, miren, esta vendría a ser el talud expuesto, la cara más externa del talud, y podemos identificar lo siguiente, algo que es bastante importante. En la parte superior del talud tenemos que el esfuerzo principal es el esfuerzo vertical, el esfuerzo principal mayor, el esfuerzo principal menor es el esfuerzo horizontal. Conforme vamos cambiando de ubicación del volumen de análisis a lo largo de la superficie de falla, podemos notar que esta relación entre el esfuerzo principal mayor y el esfuerzo vertical va cambiando, va produciéndose una rotación, hasta que en la parte inferior notamos que es ahora el esfuerzo horizontal quien constituye el esfuerzo principal mayor y es el esfuerzo vertical quien constituye el esfuerzo principal menor. Esto es algo muy importante, el estado de esfuerzos va cambiando a lo largo de la superficie de falla. Recordemos también que cuando una masa como esta intenta deslizarse a lo largo de esta superficie de falla, esa masa va a imprimir un esfuerzo cortante que nosotros llamaremos esfuerzo cortante actuante. Y por debajo, esta masa de suelo inferior va a oponerse y va a imprimir en esta zona un esfuerzo cortante que entenderemos como la resistencia al corte. Entonces, mientras esta resistencia al corte sea mayor que este esfuerzo cortante actuante, el talud resultaría estable. Muy bien, sobre todo en el caso de los suelos finos y saturados, conviene llevar a cabo la evaluación de la estabilidad a corto plazo y a largo plazo. En el caso de un análisis a corto plazo, deberíamos obtener los parámetros asociados a la cohesión en condiciones no drenadas y el ángulo de fricción igual a cero. En el caso de un análisis a largo plazo, trabajaríamos con parámetros efectivos, ángulo de fricción efectiva y cohesión efectiva. Ahora, si estamos trabajando con suelo granular o un suelo que trabaja en condiciones drenadas, seguramente tanto a corto plazo y a largo plazo trabajaríamos con este tipo de parámetros. Observen que en este caso sí existe exceso de presión de poros y aquí no existe exceso de presión de poros. No confundir presión de poros con exceso de presión de poros. Muy bien. También debemos notar que en los casos en los que ensayemos suelos granulares densos o suelos finos compactos, las curvas de esfuerzo de formación cortante se desarrollan de esta manera. Tenemos una curva similar a esta línea de color negro continua, miren, donde se desarrolla una resistencia pico y luego cuando se produce la falla queda una resistencia residual únicamente. En cambio, si el suelo fuera granular suelto o suelo fino blando, la curva de esfuerzo de formación cortante sería como esta únicamente, alcanzando un valor de resistencia máxima. Por lo tanto, cuando nosotros trabajemos para obtener a partir del ensayo de corte directo los parámetros de resistencia al corte, recuerden que ensayamos 3 especímenes. Con estos 3 especímenes vamos a obtener resistencias pico como esta, en el caso de trabajar con un suelo denso, granular o un suelo fino compacto. Entonces con estos 3 valores vamos a ir al gráfico y seguramente tendremos un valor por aquí, otro valor por aquí, otro valor por aquí, y eso nos permitirá definir una recta como esta, donde los parámetros, el ángulo de fricción y la cohesión los llamaremos pico. Ángulo de fricción pico y cohesión pico. Estos parámetros los utilizamos cuando trabajamos con un diseño de un talud en condiciones naturales, es decir, todavía no se ha producido la falla. Es nuestro diseño proyectado, construido con las propiedades naturales del terreno. Ahora, si nosotros trabajamos con los 3 valores obtenidos como resistencia residual de los 3 especímenes, obtendremos estos 3 valores para definir esta recta. Ojo, no siempre la cohesión es 0. En este gráfico es una particularidad que haya sido 0. Puedo tener un valor de cohesión por aquí también. Esa cohesión se llamaría cohesión residual y este ángulo se llamaría ángulo de fricción residual. Estos parámetros de cohesión residual y ángulo de fricción residual se utilizan, ojo,
para dar una nueva solución. Por ejemplo, yo he tenido un talud, este talud ha fallado, y después de que ha fallado hago la limpieza y luego voy a cortar de nuevo ese talud, pero con nuevas inclinaciones. Para verificar estas nuevas inclinaciones es que yo voy a utilizar los parámetros residuales, es decir, para un segundo diseño del talud, porque el terreno ya se encuentra solamente con una resistencia residual. Pero si a mí me piden verificar cuáles eran los factores de seguridad del talud con los cuales falló, con los cuales han sido construidos o con la superficie de falla identificada, tendrá que trabajar con los parámetros pico. Muy bien, ahora centrándonos específicamente en el método de equilibrio límite, ya de por sí los métodos de equilibrio límite, recordemos, son métodos sencillos, simples, simplificados. Entonces, estos métodos ya conllevan cierto margen de error. Y al tener ese error, lo primordial es que estos métodos estén del lado conservador. Es decir, si un talud en condiciones reales tiene, por ejemplo, un factor de seguridad igual a 2, seguramente al aplicar los métodos de equilibrio límite me darán resultados inferiores para estar del lado conservador. Tenemos dos grupos, métodos llamados exactos y métodos de dovelas. Los métodos exactos están asociados principalmente a la mecánica de rocas o taludes en macizo rocoso. Miren, aquí tenemos la rotura planar o la rotura en cuña. Los métodos de las dovelas tenemos métodos aproximados y métodos precisos. Vamos a ver en unos instantes que esta agrupación se debe a que si nosotros planteamos el diagrama de cuerpo libre de una dovela y nosotros utilizamos todas las fuerzas que actúan en esa dovela, estaremos utilizando métodos precisos. En cambio, si hacemos ciertas simplificaciones y eliminamos alguna de esas fuerzas que actúan sobre esa dovela, estaremos hablando de métodos aproximados. Y bueno, aquí tenemos estos métodos, los más utilizados, seguramente los de mayor frecuencia en los análisis son los de Frobenius, Bishop, Morgenstern Price y Spencer. Muy bien, aquí tenemos una imagen extraída del libro del ingeniero Jaime Suárez, donde podemos ver un deslizamiento, algunas partes. Miren, aquí tenemos el escarpe principal, escarpes secundarios, terrazas, grietas transversales o conocidas también como grietas de corte, grietas de tracción, grietas de tensión. Hay que notar lo siguiente, si yo hiciera un corte en la parte central de este deslizamiento, seguramente la superficie de falla tendrá una hendidura, pero si me voy hacia los lados, esa superficie de falla será cada vez menor. Con lo cual, verificamos que la superficie de falla no es constante. Sin embargo, en las suposiciones de cálculo que vamos a hacer, vamos a considerar que la superficie de falla sí es constante. Tengamos mucho cuidado con eso. Y luego, la superficie de falla ¿es circular o no es circular? En suelos arcillosos hay cierta tendencia a que sí, efectivamente la superficie de falla sea circular, pero en los demás casos la superficie de falla difícilmente sería circular. Sin embargo, para las soluciones que vamos a plantear y los métodos que vamos a revisar, vamos a considerar superficies de falla circulares. Muy bien, observemos. Aquí vamos a realizar el análisis del método de equilibrio límite y consideramos lo siguiente. Miren, aquí tenemos nuestra superficie de falla circular definida por esta línea discontinua de color azul. Como esta línea corresponde a una porción de circunferencia, aquí está ubicado su centro. Esto sería el radio, este también sería el radio. Estas líneas de color rojo, flechas, representan el esfuerzo cortante actuante debido a que esta masa de suelo está intentando deslizarse. Estas flechas de color verde representan la resistencia al esfuerzo cortante. ¿Sí? Muy bien, vamos a ver el análisis más específico. Mire, considerando que esta masa va a trabajar como un sólido rígido, y ya saben ustedes qué significa un sólido rígido, que si yo trazo una recta entre dos puntos internos, entre este punto y este otro punto, esa recta permanece invariante, si es que el cuerpo se mueve finalmente. ¿Ya? No hay movimiento relativo entre dos puntos. Pero ustedes saben que si hay un deslizamiento, eso es falso. Bueno, sigamos. Tenemos aquí el peso situado en el centroide de este elemento, y este peso lo vamos a descomponer en estas dos fuerzas, la de color verde y la de color lila. La de color lila la consideraremos como una fuerza actuante y se calcula como el peso por seno de alfa.
Este peso es el peso de toda esta masa que intenta deslizarse. ¿Cómo se calcula ese peso? Se calcula como el área encerrada por esta curva de color azul y estas dos rectas de color negro. No se olviden, el área y luego lo tenemos que multiplicar por el espesor de 1 metro perpendicular a sus pantallas, porque estamos trabajando siempre con una rodaja de 1 metro. Y luego por el peso específico. Y ya tenemos el peso de aquí. Y seno de alfa. ¿Por qué seno de alfa? Porque alfa es la recta tangencial a la curva en este punto. Luego la fuerza normal, que sería la de color N, la calculamos como W por coseno de alfa. Finalmente, recuerden que este es un método sencillo, simplificado, muy simple. Y en este método el cálculo del factor de seguridad lo hacemos de la siguiente manera. Sumatoria de fuerzas resistentes en el numerador, sumatoria de fuerzas actuantes en el denominador. Entonces en el denominador tenemos la fuerza T, aquí está. En el numerador la fuerza resistente, que se definiría a partir de la resistencia al corte, según el criterio de Falla-Moore-Coulomb, pero definida en términos de fuerza. Por lo tanto, la cohesión la multiplicamos por el área donde actúa la cohesión. ¿Cuál es esa área? Sería esta longitud que me define el trazo de esta línea discontinua de color azul multiplicada por un ancho de 1 metro. Esa sería el área. Y N vendría a ser esta fuerza. Muy bien, esta sería la manera de calcular el factor de seguridad, por lo menos en condiciones estáticas para este cuerpo que intenta deslizarse. Sin embargo, hay una advertencia que realizar aquí. ¿Qué sucede, por ejemplo, con el ángulo alfa? El ángulo alfa no puede representar al 100% la interacción de toda esta curva, porque en esta zona la tangencia es distinta, por aquí la tangencia es distinta. Entonces ya notamos que este análisis, si bien es cierto, es bastante aproximado, pero ya conlleva mucho error. Sería distinto, por ejemplo, si yo tuviese varios tramos rectos, el análisis sería un poco más acertado, digamos. Pero al tener una superficie curva, debemos realizar alguna consideración, algún cambio, algún ajuste. Eso es lo que vamos a ver ahora. Y vamos a trabajar entonces con las dovelas. Vamos a llamarle dovelas a estos elementos que resultan de la división de toda esta área que intenta deslizarse. De manera práctica podemos considerar dovelas con un mismo ancho. Aquí, por ejemplo, tenemos una división y cada elemento vertical, cada rodaja tiene un mismo ancho. ¿Para qué realizamos esto? Observen. Vamos a trabajar con, por ejemplo, en esta superficie tenemos un deslizamiento ahora de derecha a izquierda. En este otro caso el deslizamiento era de izquierda a derecha. Eso no cambia el análisis, simplemente la geometría del movimiento. Y observen, aquí tenemos el centro de la circunferencia que define la superficie potencial de falla. Con color fucsia tenemos la superficie potencial de falla. La línea roja me representa la cara expuesta del talud. Esta línea turquesa que está por aquí me representa el nivel freático. Entonces aquí tenemos 18 dovelas. La primera dovela, señores, estará ubicada, miren, aquí definida por esta línea de color azul, esta curva de color fucsia y esta línea de color rojo que representa la parte expuesta del talud. La dovela número 2 estará definida por esta recta vertical de color azul, esta curva fucsia, luego esta recta azul vertical y esta recta roja que representa la cara expuesta del talud. La dovela número 3 estará definida también por esta recta de color azul vertical, esta curva fucsia, esta recta nuevamente azul y esta recta roja que representa la cara expuesta del talud. Luego vamos a definir los puntos medios de cada dovela, entonces vamos a trazar una recta de color verde en el punto medio de cada dovela. Aquí una recta de color verde en el punto medio de cada dovela y aquí lo mismo. A partir de la intersección de esa recta ubicada en el punto medio de la dovela, con la curva que me define la superficie potencial de falla, voy a trazar una recta hasta el centro de la circunferencia. Lo mismo en cada caso, mira. La longitud de esa recta evidentemente tiene una misma longitud para todos los casos y es el radio de la circunferencia. Ahora vamos a notar lo siguiente. Desde este punto voy a trazar una horizontal hacia aquí, luego una tangente a la curva. El ángulo que forma esa horizontal con la tangente a la curva va a ser alfa. Y ese valor de alfa va a ser válido para esta dovela únicamente. Para la siguiente dovela que voy a hacer nuevamente trazo una horizontal,
trazo una tangente a la curva y el ángulo que forma esa tangente con la horizontal será el ángulo alfa, válido únicamente para la segunda dovela. En el caso de la tercera dovela, miren, voy a trazar una horizontal, voy a trazar una tangente a la curva, nuevamente el ángulo que forma esa tangente a la curva y la horizontal será el ángulo alfa, válido únicamente para la tercera dovela. Notemos, señores, que en la primera dovela no tenemos una masa de suelo que esté sumergida por debajo del nivel freático, ni en la dovela 2. Eso recién aparece a partir de la dovela 3 y sigue hasta la última dovela, hasta la dovela 18. Muy bien, entonces ya podemos notar que en este caso tenemos ángulos alfa distintos para cada dovela. Entonces, cuanto más delgada sea mi dovela, mi resultado será más preciso. Más preciso. No confundamos el término preciso con exacto, ¿sí? Muy bien. Recordemos lo que sucedía aquí. Aquí el ángulo alfa era pues único y resultaba difícil de creer que ese ángulo único podía representar a toda la superficie curva. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Ahora, a esta dovela, miren, a cada una de estas dovelas las vamos a analizar. Para ello extraemos una de las dovelas, que es esta. Esa dovela que estamos extrayendo, señores, la vamos a analizar particularmente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a dibujarla y vamos a identificar su diagrama de cuerpo libre. Y obtenemos este diagrama. Entonces tenemos a esta dovela. La primera fuerza que aparece en un diagrama de cuerpo libre es el peso propio. Luego tenemos aquí las fuerzas de interacción de esta dovela con la dovela de la izquierda y con la dovela de la derecha, que son fuerzas normales y fuerzas cortantes. No necesariamente estas fuerzas normales son colineales. Cuanto más delgado sea la dovela, las fuerzas tenderán a ser colineales, ¿sí? Y no necesariamente tampoco son de la misma magnitud. Nuevamente, cuanto más delgadas sean las dovelas, las fuerzas tenderán ahí sí a ser de la misma magnitud, del mismo valor numérico. Tal cual estamos presentando, aquí incluso podrían generar un par momento. Aquí tenemos la resistencia al corte del suelo, la fuerza normal y la presión de poros en caso existiese agua. Muy bien, continuemos. Ahora vamos a centrarnos en la revisión del método ordinario o método de Fellenius, que está constituido, como hemos visto, en uno de los métodos aproximados dentro del método de las dovelas, el más sencillo en realidad. Entonces observemos, este es el diagrama de cuerpo libre general y observen qué aparece aquí. El diagrama de cuerpo libre general y ahora tenemos que han desaparecido, miren, estas fuerzas de interacción entre la dovela y la dovela que está a la izquierda, entre esta dovela y la dovela que está a la derecha. Eso es una consideración que hace Fellenius. Miren, aquí nos menciona lo siguiente. Fellenius asume que las fuerzas normales entre dovelas adyacentes son iguales y que actúan en una misma línea y con sentido opuesto, por lo tanto se anula. Ya hemos mencionado en el caso anterior que eso no necesariamente es cierto, y tiende a ser cierto cuanto más delgadas sean las dovelas. Entonces dependerá de eso el nivel de precisión. Asume que las fuerzas cortantes entre dovelas adyacentes son de la misma magnitud y en sentido opuesto, y por tanto se anula. Esto tampoco es cierto del todo, pero nuevamente cuanto más delgadas sean las dovelas, más cierto será esta suposición. Nuevamente, aquí tenemos el factor de seguridad, es la sumatoria, aquí faltó un signo, la sumatoria del momento resistente entre la sumatoria del momento actuante. Pero la sumatoria de los momentos se toma respecto al centro de la circunferencia que representa la superficie potencial de falla. Es decir, si regresamos, la sumatoria de momentos se toma respecto a este punto. Entonces los brazos de palanca de cada dovela, recuerden, va a ser el radio. Si tenemos eso, entonces podemos extraer, miren, el radio lo sacamos de la sumatoria. Aquí también el radio lo sacamos de la sumatoria. Luego, ya saben, la fuerza resistente se expresa en términos del criterio de falla de Markov, pero trabajado en términos de fuerzas. Por lo tanto, la cohesión la multiplicamos por el área en la base. ¿Cuál sería el área? Miren, la longitud de este arco multiplicado por un espesor, un ancho de 1 metro. Ese ancho de 1 metro se mide perpendicular a sus pantallas porque estamos trabajando siempre con una rodaja de 1 metro. Más la fuerza normal efectiva si es que hubiese agua y bueno, pues si no hay agua sería igual nada más. Recuerden cómo se calculaba el valor de N.
N se calcula como W por coseno de alfa y T W por seno de alfa. Entonces, y luego por la tangente de la ángulo de fricción. Muy bien, el valor de T ya hemos mencionado que se calcula como W por seno de alfa. Vamos a centrarnos en cómo se calcula W. Miren, aquí tenemos un caso ya un poco más general porque ponemos aquí presencia de nivel freático. Entonces, el peso lo vamos a calcular de la siguiente manera. Esta área que está aquí por encima del nivel freático la vamos a multiplicar por 1 metro, ya saben, de espesor por la rodaja, y luego por el peso específico natural del suelo aquí. Listo. A todo ese resultado le vamos a sumar el producto ahora de esta área que está sumergida multiplicada por el peso específico saturado. Saturado, no confundir. Listo. Esa suma sería este peso W, que va aquí arriba y que va aquí abajo. Bueno, el coseno de alfa, ya saben que alfa se determina para cada dovela. Luego hay que restarle el peso específico del agua y multiplicarlo únicamente por esta área sumergida. Y bueno, estamos multiplicando también por un espesor de 1 metro, que es la rodaja que analizamos, pero no lo colocamos aquí porque no hay un cambio numérico con colocar 1 metro. Y pues la tangente del ángulo de fricción. Y nuevamente aquí para el área de la base, como lo calculamos, es la longitud de esta base multiplicada por 1 metro. Esas consideraciones las estamos expresando aquí en esta nota 1. Las estamos expresando, estamos indicando, miren, el ítem número 1 nos dice el área en la base se calcula como la longitud de arco por el ancho de 1 metro. El área sumergida ya hemos indicado. Para el cálculo de W se debe considerar el producto del área no sumergida por el peso específico natural más el producto del área sumergida por el peso específico saturado. Saturado, por favor. Muy bien, estos son los cálculos que deberíamos llevar a cabo si queremos evaluar el factor de seguridad mediante el método de Fellenius y seguramente los construiríamos mediante una hoja de cálculo en cualquier programa conocido, similar a Excel. Ahora, si estuviésemos, por ejemplo, en un examen o con premura en los cálculos, podríamos hacer ciertas simplificaciones que obviamente nos llevan a cierto error. Por ejemplo, esta longitud de arco no la podríamos medir rápidamente si estamos en un examen en un aula. Podríamos tomarla como una línea recta. Y bueno, aquí está la aproximación que podríamos hacer. Pero evidentemente, ahora con todas las herramientas que contamos, el AutoCAD, cualquier otro programa similar, podemos rápidamente identificar cuánto mide este arco. Muy bien, entonces este factor de seguridad que estamos calculando aquí constituye el factor de seguridad en condiciones estáticas. Vamos a ver ahora qué sucede con el cálculo del factor de seguridad en condiciones pseudoestáticas. Recordemos de todas maneras lo siguiente, el sismo viene siempre en cualquier dirección, el movimiento del sismo. Pero dada la sismicidad que tenemos en nuestro país, el movimiento principal, predominante, es horizontal. El movimiento vertical que trae el sismo es más pequeño. Ahora, otro aspecto, el movimiento del sismo es cambiante en toda su duración. Si nosotros registramos las aceleraciones en la superficie, podríamos tener un registro como este, que es el que corresponde al sismo ocurrido el 3 de octubre de 1974, en su componente horizontal norte-sur, registrado en la estación Parque de la Reserva. Observen cómo están cambiando las aceleraciones. Esta aceleración que vemos aquí con el valor más alto constituye el PGA, Peak Ground Acceleration, es la aceleración máxima. Entonces, si nosotros recordamos esta expresión que fuerza es igual a masa por aceleración, la masa es constante. Si la aceleración está cambiando constantemente, entonces la fuerza también lo hace. No puedo hablar de que el sismo me trae una fuerza constante. ¿Sí? Entonces, los métodos numéricos en programas que utilizan los elementos finitos, las diferencias finitas, nosotros podemos colocar todo este acelerograma y llevar a cabo un análisis dinámico. ¿Qué es lo que correspondería y es el análisis más depurado según el estado del arte y cómo trabajamos hoy en día en muchos proyectos? Sin embargo, si nosotros queremos incluir el efecto del sismo en estos análisis simplificados que estamos haciendo, recuerden que estamos trabajando con sumatoria de fuerzas constantes, entonces sería difícil incluir este acelerograma, por no decir imposible. ¿Qué tendríamos que hacer? Buscar cuál sería una fuerza equivalente, simplificada, para representar al sismo. Entonces ya hemos dicho, fuerza es igual a masa por aceleración. Tendríamos que buscar una aceleración equivalente
que represente a todo este acelerogramo. No podemos utilizar directamente el PGA, ¿por qué? Porque eso sería decir que la aceleración es constante. En todos esos 100 segundos la aceleración ocurre en esta línea. Y eso sería indicar que estamos entregando una cantidad enorme de energía muy exagerada y que no representa para nada el efecto real del sismo. Para ello existen muchas recomendaciones de muchos autores. Una de esas recomendaciones sería esta. El Cuerpo de Ingenieros de la Marina de los Estados Unidos recomienda emplear un factor que oscila entre 1/3 y 1/2 del PGA. Es decir, si mi PGA es 0.3, lo multiplico por estos factores para reducirlo y ese sería el factor F que voy a utilizar. Vamos a utilizar como recomendación el valor máximo, que sería 1/2. Entonces, si mi PGA es de 0.3 G, voy a multiplicar 1/2 por 0.3 y voy a obtener 0.15. ¿Cómo obtenemos este valor del PGA de 0.3 G? Tenemos que buscar nuestra aceleración, por ejemplo, aquí tenemos nuestra aceleración en centímetros por segundo al cuadrado, y tenemos que dividirla entre la aceleración de la gravedad. Bien sabemos que la aceleración de la gravedad es de 981 centímetros por segundo al cuadrado. Hacemos esta división y tenemos el PGA. Muy bien, entonces esta fuerza que aparece, miren, la vamos a obtener la fuerza del sismo de la siguiente manera. El peso por seno de alfa multiplicado por este valor de F. Y esta fuerza la vamos a calcular para cada una de las dovelas. Luego de calcularla para cada una de las dovelas, se incluye en el denominador. Por lo tanto, respecto a la expresión anterior, vamos a ver que el denominador va a incrementarse. Si el denominador se incrementa, el factor de seguridad resultante será menor. Entonces, el factor de seguridad en condiciones pseudoestáticas, aquí un error de escritura, sería menor que el factor de seguridad en condiciones estáticas, que es este. Entonces, debemos buscar cuáles son los factores de seguridad mínimos, y esto depende de los códigos en diferentes países, van cambiando estos criterios. En Perú tenemos la norma CE.020, taludes, suelos y taludes, muros y taludes, y aquí podemos consultar cuál sería el factor de seguridad mínimo en condiciones estáticas y cuál sería el factor de seguridad mínimo en condiciones pseudoestáticas. Y cuando propongamos un diseño de un talud, es decir, las inclinaciones que nosotros propongamos, debemos verificar que nuestros factores de seguridad resultantes sean mayores o iguales que estos factores de seguridad mínimos que nos propone la norma. De publicaciones relacionadas se ha identificado que el factor F no debería superar el valor de 0.25. ¿Qué significa? Si yo tuviese un PGA de 0.6, al multiplicarlo por 0.5 o medio que está aquí, obtendría un valor de F de 0.3. Sin embargo, este valor no sería aplicable. Como máximo utilizaríamos 0.25. Para mayor referencia podemos buscar publicaciones relacionadas a este aspecto, al estudio de estos factores sísmicos para representar de manera equivalente o intentarlo por lo menos al sismo como una fuerza constante, cuando ya sabemos que no lo es. Muy bien, aquí tenemos un cuadro resumen de los cálculos que se pueden elaborar, pero ojo, este cuadro está orientado a la aplicación de esta simplificación que vemos en la nota 2. No está orientado a lo que realmente se debería hacer, que es la aplicación de la nota 1, pero lo mostramos como una breve referencia. ¿Sí? Miren, tenemos el ancho de las dovelas, el ancho medido horizontalmente, tenemos la altura promedio de cada dovela, la altura promedio del agua dentro de cada dovela. Entonces, este peso W1 se calcularía como el producto de 6.11 por 6.60 por el peso específico 18. Aquí tenemos el ángulo alfa medido para cada dovela. Dicho sea de paso, estos datos están registrados a partir del análisis de esta sección. Entonces, como pueden ver, en la dovela 1 y la dovela 2 no había nivel freático. Por eso es que la altura de agua aquí en la dovela 1 y la dovela 2 es 0. Y miren cómo tenemos distintos valores de alfa. Incluso los valores de alfa en la parte final resultan negativos. ¿Dónde podemos verificar eso? Lo podemos verificar aquí. Miren, entonces en esta zona habrá cambiado la curvatura el sentido de la curva y estamos midiéndolo ahora por aquí, el ángulo alfa. Luego calculamos el coseno de alfa, el seno de alfa,
y aquí están las expresiones que irían en el numerador, es decir, la fuerza resistente. Luego aquí tenemos la fuerza actuante T. Por lo tanto, el factor de seguridad en condiciones estáticas lo calculamos como en el numerador colocamos toda esta suma, la suma de toda esta columna, en el denominador colocamos la suma de toda esta columna, efectuamos el cociente y obtenemos este valor como factor de seguridad en condiciones estáticas. Luego, para el cálculo del factor de seguridad en condiciones pseudoestáticas, vamos a considerar lo siguiente. Vamos a utilizar como numerador la suma de toda esta columna y como denominador la suma de estas dos columnas. Por eso tenemos un valor más pequeño como factor de seguridad en condiciones pseudoestáticas. Recuerden nuevamente que este cuadro es solo una referencia. En realidad hay que llevar a cabo un cálculo un poco más sofisticado porque no podemos hacer esta simplificación. Ya hemos mencionado, en realidad lo que hay que hacer es lo que dice en la nota 1. Aquí, por ejemplo, hay un solo peso específico, entonces tanto en la parte saturada como natural se considera el mismo valor, lo cual tampoco es cierto. Muy bien, dicho eso, continuemos ahora mostrando otros modelos o tipos de cálculo dentro de los métodos de equilibrio límite. Aquí tenemos el método propuesto por Bishop, pero es el método simplificado, ya que el método original es un tanto más tedioso. Entonces, recuerden que el método de Bishop simplificado anula únicamente las fuerzas cortantes de interacción entre una dovela con la que está a la izquierda y la que está a la derecha. Y luego el procedimiento es similar al de Fellenius. Aquí el método de Spencer se basa en un proceso de iteración de estos ángulos de reacción entre las dovelas adyacentes. Algo similar propone Morgenstern Price, pero al ser métodos orientados a procesos de iteración, conllevan mucho más tiempo de cálculo. Lo mismo para el método de Yambu, solo que aquí el proceso de iteración se basa en la suposición de estas alturas sobre las cuales están actuando estas fuerzas horizontales de interacción, de reacción entre la dovela de estudio con las dovelas adyacentes, con la dovela que está a la derecha y a la izquierda en este lado y a la derecha por este otro lado. Muy bien, ahora aquí tenemos un breve resumen de las características de los métodos que hemos revisado. Observen que los métodos de Spencer y Morgenstern Price no son abordables de forma manual como sí lo son de manera con software informático. Muy bien, también debemos recordar que al ser el método de Fellenius el método más simple, más sencillo de todos los demás que hemos visto, su resultado resulta ser más conservador. ¿Qué quiere decir? Si yo analizo un mismo talud con todos los métodos, el resultado que debería obtener con Fellenius debería ser menor, porque es el método más simplificado y debe tender a ser más conservador. Muy bien, ahora vamos a evaluar un caso práctico. No lo vamos a hacer en este caso con el software Plaxis, aquí nos indica el software Plaxis, pero se debe a que en el video 14 vamos a analizar este mismo talud, pero con el software Plaxis, para que puedan hacer una comparación de los factores de seguridad. En este caso, lo que vamos a hacer es utilizar el programa Slide, es decir, no vamos a utilizar Plaxis 2D, no vamos a utilizar elementos finitos, vamos a utilizar el programa Slide. Luego, en el video 14, sí que vamos a utilizar el Plaxis y luego podremos comparar nuestros resultados aplicando una metodología u otra. Entonces tenemos un talud, como pueden ver, que tiene una inclinación tiene unas dimensiones según esta geometría, ¿sí? Las inclinaciones ya las vamos a revisar. Tiene, como pueden ver, 20 metros en la vertical, 25 metros en la horizontal. Y bueno, aquí tenemos la presencia del nivel freático, teniendo una diferencia de cotas aquí de 2 metros. Luego aquí tenemos las propiedades geotécnicas, los parámetros geotécnicos. Algunos de estos parámetros los vamos a utilizar en el Plaxis, otros en el Slide, algunos en ambos programas. Aquí tenemos la zona donde está ubicado este talud. Entonces este talud está ubicado, como pueden ver, en el departamento o región de Ancash. Y hemos utilizado el mapa de isoaceleraciones del Dr. Alba, donde para un sismo que tiene un periodo de retorno de 475 años,
estamos identificando un PGA de 0.41. ¿Sí? Muy bien, con ese PGA de 0.41 vamos a llevar también a cabo el análisis pseudoestático. Muy bien, vamos a utilizar entonces el software Slide. Entonces, cuando aperturemos el software Slide, vamos a tener esta ventana. Al tener esta ventana, bueno, vamos a poner cerrar por aquí y queremos aperturar nuestro modelo. Para aperturar nuestro modelo, vamos a tener esta herramienta para llevar a cabo nuestro dibujo. Pero previo a eso, necesitamos efectuar ciertas configuraciones. ¿Cuáles son esas configuraciones? Vamos entonces aquí a Análisis, Project Settings, y en esta zona tenemos algunos parámetros para poder configurar el análisis que vamos a llevar a cabo. Como pueden ver, aquí tenemos las unidades. Tenemos unidades métricas o imperiales. Las vamos a dejar en las métricas y el tiempo está en días, pero en este caso en particular no vamos a necesitar unidades de tiempo, porque estas unidades se utilizan en análisis de flujo. Este programa nos puede ayudar a llevar a cabo análisis de infiltración, análisis de flujo. En este caso no vamos a utilizar ese tipo de análisis, solamente vamos a llevar a cabo análisis de equilibrio límite. La permeabilidad también pues la vamos a dejar en la unidad que está, metros por segundo, porque no vamos a llevar nuevamente, repito, a cabo un análisis de infiltración. Luego aquí vamos a elegir cuál va a ser el sentido de la falla. Dada la geometría que acabamos de dibujar, el sentido de la falla sería de izquierda a derecha. Bueno, aquí tenemos el número máximo de materiales, es decir, el número máximo de estratos que podríamos utilizar, el número máximo de soportes, anclajes o cualquier otro refuerzo. Vamos a trabajar con un solo estrato al estar utilizando un modelo introductorio para ustedes, entonces da lo mismo este dato de 20. Luego aquí los métodos. Vamos a llevar a cabo el análisis de Bishop simplificado, Morgenstern Price, Spencer y Fellenius. Luego aquí nos habla de los números de láminas, la tolerancia, lo vamos a dejar ahí. El nivel freático, cómo se define, un análisis del tipo transiente, un análisis estadístico y algunos parámetros más que ahora no vamos a tocar. Vamos a dejarlos todos porque están más asociados. Aquí podemos, por ejemplo, colocar nuestro nombre, el logo, etc. Los vamos a dejar ahí. ¿Ok? Y vamos a dibujar ahora sí la geometría en cuestión. Vamos a observar entonces que la geometría de nuestro talud va a ser dibujada con esta herramienta. Adicionar un contorno externo, Add External Boundary. O podríamos trabajarlo aquí, Add External Boundary. Cualquiera de las dos opciones son iguales. Entonces vamos aquí y vamos a tipear nuestras coordenadas. De acuerdo a la geometría que hemos visto en la lámina anterior, vamos a tipear y en este caso, en este programa, las coordenadas se tipean con coma, es decir, 0,0, a diferencia del Plaxis que era con espacio. Entonces 0,0, Enter. Luego por aquí tenemos entonces 80 espacio 0, Enter. Luego hacia arriba tenemos 80 espacio 20, Enter. Hacia la izquierda tendríamos 50 espacio 20, Enter. Luego tenemos 25 espacio 40, Enter. Luego tenemos 0 espacio 40, Enter. Y luego 0,0, perdón, Enter. Listo. Una vez que se ha cerrado la geometría, el programa identifica automáticamente que ya tenemos una geometría definida y además le asigna por defecto un material. ¿Y cuál es el material que le ha asignado por defecto? Vamos aquí a propiedades y vamos a definir materiales, define materials. En esta zona podemos colocarle el nombre que queramos, suelo 1. Luego aquí colocamos el peso específico, que según nuestros datos era de 17 y el saturado de 20. Vamos a utilizar el modelo de rotura de Morcoulo. Luego una cohesión de 25 kilopascales y un ángulo de fricción de 32 grados. Muy bien, si quieren pueden adicionar otro color, lo dejan por defecto, no pasa nada. Entonces este es el material 1. Recuerden que por defecto apenas creamos la geometría cerrada, el programa le ha asignado ya el material 1. Damos clic en OK. Muy bien, hasta ahí tenemos definido únicamente el estrato y la geometría, ¿sí? Las propiedades geotécnicas. Ahora necesitamos indicarle al programa
cuáles van a ser las zonas de análisis. ¿Cómo hacemos eso? Miren, vamos a colocarnos aquí Surface, AutoGrid y veamos esto. Cuanto más número de puntos coloquemos aquí, mayor precisión. Vamos a colocar 100 o si quieren podemos colocar 200 por 200. Entonces colocamos OK, movemos esto, clic derecho, Move to, vamos para aquí, luego por aquí también clic derecho, Move to, vamos por aquí, clic derecho y movemos hacia la parte superior. ¿Cuál es el sentido de este cuadro? Este cuadro contiene todos los puntos que podrían representar los centros de las posibles circunferencias de falla. Recuerden que en las láminas anteriores hemos hecho un análisis, es cierto, pero solamente para una superficie de falla que nosotros hemos supuesto. Pero esa es la superficie más débil, esa es por la que fallaría el talud, no lo sabemos. En cambio, este tipo de programas lo que puede hacer es hacer el mismo análisis que hemos visto, por ejemplo, para Frelenius, para una sola superficie. Este programa lo puede hacer muy rápidamente para muchas superficies. Entonces, con este cuadro lo que estamos haciendo es indicarle en qué área deberían estar contenidos todos los posibles centros de las posibles circunferencias que representan a las posibles superficies de falla. Es decir, el programa no me va a analizar una circunferencia que esté por aquí, que tenga su centro en esta zona, fuera de este cuadro. No lo va a hacer, solamente se va a limitar a analizar todos los posibles centros que estén dentro de este rectángulo. Y es preferible definirlo así para cubrir la mayor posibilidad. Si no lo dejemos limitado en esta zona, esto no sería un buen cálculo. Muy bien, una vez que ya hemos definido entonces las superficies, hemos definido los materiales, podríamos pasar a calcular. Vamos a efectuar aquí el cálculo. Nos pregunta si queremos guardar, vamos a guardar efectivamente. Y bueno, pues vamos a colocar aquí ejemplo. ¿Sí? Vamos a colocar ese nombre, vamos a colocarle ejemplo 1. Guardamos. Y el programa va a tomar su tiempo en guardar dependiendo de las opciones de visualización. Y aquí va a llevar a cabo el cálculo. Como pueden ver, durante el proceso de cálculo aquí está identificando distintos factores de seguridad para Morgan Price, Spencer, Frelenius y Bishop. Estos se están reduciendo conforme va encontrando más superficies de cálculo el programa. Una vez que termine podremos visualizar los resultados. Muy bien, el programa ya terminó de calcular. Ahora que ha terminado de calcular, ¿qué vamos a hacer? Vamos a esta opción que ustedes ven por aquí, que está al costado de la calculadora Compute, donde hicimos clic para el procesamiento. Ahora vamos a la función intérprete, hagamos clic y se va a aperturar un nuevo módulo. Y en ese módulo podremos ver nuestros resultados. No se olviden, no esperemos que una vez termine el cálculo el programa automáticamente nos muestre los resultados. No va a ser de esa manera el proceder del software, sino que debemos hacer clic en esta opción de intérprete. Bueno, actualmente tengo varios programas corriendo ahora en segundo plano y por eso está tomando un tiempo considerable. No se ha apagado del primer plano y por eso no lo visualizamos aquí. Pero bueno, va a tomar unos segundos para que podamos visualizar los resultados. Muy bien, aquí está nuestro resultado. Miren, como ustedes pueden ver, el programa ha buscado en toda esta zona, en todo este rectángulo, los posibles centros de las posibles circunferencias que contengan a las posibles superficies de falla. ¿Sí? Y ahora está trabajando, miren, con el método de Frelenius. Entonces el factor de seguridad es de 1.58. Este factor de seguridad lo tendríamos que comparar con el método de Plaxis que vamos a ver en el siguiente video, en el video número 14. ¿Sí? En ese análisis con Plaxis vamos a hacer un análisis sin nivel freático y otro análisis con nivel freático. Aquí estamos llevando a cabo un análisis, como pueden ver, todavía sin nivel freático. Muy bien, entonces ya estamos indicando las consideraciones para el método de Frelenius. Esta superficie, ojo que ustedes están viendo, es la mínima. De todas las circunferencias que ha buscado, el programa ha encontrado la mínima. Yo puedo apagar eso aquí. Apago y ya está, ya no hay. Prendo
Ya está. Quiero ver cuáles son los resultados con otros métodos. Voy a Bishop. Miren que con Bishop me salió un factor de 1.66, con Spencer un factor de 1.659, con Morgenstern Price un factor de 1.656 y nuevamente con Fellenius me da eso. Bueno, aquí la opción lo que ha hecho es buscarme la superficie mínima de todas las que ha analizado. Yo puedo apagar esto, como he dicho, y vamos a ver las otras opciones. Miren, aquí me da las superficies mínimas, voy a hacer clic y ahí están todas las superficies que ha analizado el programa, que me han dado los valores más bajos. Miren cuántas superficies hay aquí superpuestas. Vamos a darle un zoom para que ustedes puedan visualizar. Miren la cantidad de superficies que ha analizado el programa. Una cantidad numerosa, ¿no? Recuerden que hace unos instantes hicimos un cálculo tabulado con una tablita de hoja de cálculo y todo ese cálculo era para una sola circunferencia. Miren el tiempo que nos tomaría llevar a cabo el análisis de todas estas circunferencias. Muy bien, vamos a revisar ahora las demás opciones. ¿Qué nos deparan las demás opciones de visualización de resultados? Vamos a apagar esta opción. Veamos aquí, nos muestran ahora todas las superficies. En el caso anterior eran muchas, es cierto, pero solo las de factor de seguridad mínimo. Ahora veamos todas. Miren, ya prácticamente parecieran colores continuos porque hay tantas superficies que se han analizado. Bueno, la apagamos. Y aquí podemos filtrar superficies. ¿A qué se refiere? Si yo estoy presentando un proyecto y requiero hacer un filtro, miren, puedo hacer lo siguiente. Puedo mostrar aquí todas las superficies. Puedo mostrarles superficies con un factor de seguridad menor a 2. O por ejemplo, yo puedo reducir, solamente quiero mostrar las que tengan un factor de seguridad menor a 1.7, por ejemplo. Le doy OK y miren, se reduce, solamente tengo esta cantidad de superficies de falla para las cuales el factor de seguridad ha resultado menores a 1.7. Puedo aplicar otro tipo de filtro, miren, puedo reducir esto, 1.68 por decir. Entonces, miren, se va reduciendo, luego aplico el filtro, miren, para 1.65. Se reduce cada vez más, puedo aplicar el filtro para 1.6. Y miren, entonces cada vez tengo una menor cantidad de superficies potenciales de falla. ¿Sí? Y eso estamos trabajando con Morgenstern Price. Podemos hacer un análisis, perdón, con Fellenius, podríamos hacer un análisis parecido con los demás casos. Muy bien, para eso nos sirve el filtro. Luego vamos a considerar de la siguiente manera todas las superficies, que nos muestre todas las superficies. Aplicamos y luego apagamos todas las superficies, las apagamos. Continuemos. Aquí tenemos una herramienta muy interesante y que sí que la pueden utilizar. ¿Por qué? Porque con esta herramienta lo que vamos a hacer es buscar, observen, miren, vamos a ir buscando superficies de falla. Entonces, si a mí me interesa una superficie de falla en específico, si a mí me interesa una superficie de falla en específico, por ejemplo esta, o esta de aquí, yo hago clic y miren, el factor de seguridad es 1.6. Si a mí me interesa otra superficie de falla, por ejemplo esta, hago clic y su factor de seguridad es 1.99, como podemos ver. Si a mí me interesa otra superficie de falla, por ejemplo esta, su factor de seguridad es 1.7. ¿Sí? Y bueno, básicamente en eso consiste el análisis de esas superficies de falla. Si yo quiero quitarlas, pues hago clic derecho y borrar, hago clic derecho en esta superficie, borrar, hago clic derecho y borrar. Nuevamente, si quiero hacer un análisis de alguna superficie en específico, en particular, hago clic y ya está. Su factor de seguridad es 1.689. Muy bien, con este análisis estaríamos cubriendo lo que representa el análisis de un talud. Un talud simple y sencillo con un factor de seguridad a partir de la aplicación de un solo estrato. ¿Sí? Ahora vamos a realizar algunos cambios. Vamos a regresar a esta ventana y vamos a efectuar la adición del nivel freático para ver qué sucede. Entonces vamos aquí a Boundaries, Add Water Table. Vamos aquí, vamos a tipear esto.
clic en este punto, clic en este otro punto, y recuerden que nos faltaba el otro punto, y ese otro punto era 0,38. Clic y ya está. Ya está, ya hemos definido nuestro nivel freático. Bueno, vamos a volver a hacer clic. Clic en este punto, clic en este otro punto y clic en 0,38. Enter. ¿Listo? Una vez que ya tenemos definido ese nivel freático, nos damos Enter y nos va a preguntar a qué estratos queremos aplicar. Vamos a darle a todos porque en realidad tenemos un solo estrato y a ese estrato le va a hacer esa división. Entonces, ahora revisamos las propiedades de nuestro material y bueno, vamos a dejarle tal cual está calculado todo. Listo, vamos a hacer nuevamente el cálculo. Clic en Compute. Nos va a preguntar si deseamos guardar. Le damos sí y se va a superponer con la superficie anterior. Nuevamente, miren, está calculando el factor de seguridad para todas las superficies para estos 4 métodos que hemos seleccionado previamente. Y observen, conforme va avanzando los cálculos, el factor de seguridad se torna cada vez más pequeño. Ahora, lo que queremos es comparar cuál era el factor de seguridad hace unos instantes. ¿Recuerdan con Frobenius? Si mal no recordamos, es de 1.59 o fue de 1.59 sin nivel freático. Ahora veamos qué sucede con el nivel freático. ¿Qué cambios vamos a encontrar? Si el factor de seguridad aumenta, disminuye, según lo que hemos estudiado en la teoría en el curso. Muy bien, ya terminó. Vamos a hacer clic ahora en este intérprete para visualizar los resultados. Esperamos unos segundos. Está tomando un poco de tiempo. Ya les comenté que tengo algunos programas corriendo en segundo plano. Muy bien, esperemos nuevamente unos segundos para que nos puedan mostrar ahora los resultados de este nuevo análisis. Observemos. Para elegir el factor de seguridad mínimo, hacemos clic. Y miren, ¿cuál es el factor de seguridad mínimo? 1.409. ¿Cuál era el valor anterior sin nivel freático? 1.59. ¿Por qué ha disminuido? Recuerden que debajo del nivel freático la presión efectiva se calcula como la sumatoria del peso específico por profundidad, pero el peso específico que utilizamos es el peso específico sumergido. Entonces hay una menor resistencia al corte, por lo tanto la fuerza resistente es menor al momento de hacer los cálculos del factor de seguridad. Y nuevamente podemos llevar a cabo las mismas comparaciones con Bishop, con Spencer, luego con Morgenstern Price. Y de todas maneras podemos apagar esto, podemos seleccionar con esto de aquí cualquier superficie de falla que sea de mi interés. Por ejemplo esta. Y tengo que el factor de seguridad de esa superficie en específico es de 1.659, que no necesariamente es la mínima, ya hemos mencionado. Para ver la mínima, hacemos clic en este icono y ese sí nos da el menor de todas las que ha buscado el programa. Muy bien, creo que con eso ya hemos cubierto esta pequeña introducción a este software. Ahora veamos un ejemplo, digamos, de lo que puede hacer el programa. Vamos aquí a nuevo archivo y miren, este programa nos permite importar geometrías. Por ejemplo, si nosotros trabajamos con carreteras, nosotros podemos tener la necesidad de evaluar 100 taludes, 200 taludes, y pues estar dibujándolos nos tomaría mucho tiempo. Además que las geometrías no son sencillas porque podemos extraer estos taludes directamente de software como Civil 3D o equivalentes, y en estos software podemos guardar la superficie en un formato DXF con tal de que la superficie esté cerrada, es decir, sea una geometría cerrada, no solo el trazo de la cara expuesta del talud. Entonces, cuando ya tenemos eso, la superficie cerrada y guardada en formato DXF, podemos hacer esta importación. Clic aquí, importar DXF. Aquí vamos a elegir qué cosa es lo que vamos a importar. Si bien es cierto, ya sabemos que vamos a importar un archivo DXF, pero aquí le vamos a avisar qué va a significar ese archivo que vamos a importar. Entonces, vamos a indicarle que va a significar la parte externa, es decir, el contorno de nuestro modelo. Lo importamos. Aquí elegimos el talud 2 que ya preparé previamente para ustedes. Miren, y esta sería nuestra superficie. Miren qué importante
esta herramienta que nos permite importar directamente de un formato DXF que hemos descargado del Civil 3D o del AutoCAD. Y miren, eso lo podríamos hacer para un talud de muchas banquetas, un talud irregular, no con superficies inclinadas definidas, etc. Muchas variantes. Entonces, más rápidamente podemos implementar nuestras soluciones de ingeniería. Aquí tenemos un talud con una inclinación de 45 grados en la parte inferior y una inclinación un tanto menor en la parte superior. Una banqueta de 3 metros y una altura de 10 metros en cada caso. Entonces, vamos a llevar a cabo este análisis. Y para ello vamos a incluir incluso lo siguiente, miren, vamos a Boundaries, vamos a agregar una línea de materiales. Entonces hacemos clic aquí y podemos trabajar con lo siguiente, miren, vamos a darles 0, espacio 25, a ver si nos acepta. Bueno, vamos a deshacer esto, vamos a importar nuevamente, es otra coordenada la que quisimos colocar, lo importamos rápidamente. Vamos a hacer clic aquí y vamos a importar nuevamente el contorno. Aquí está, observen, es un archivo de AutoCAD en formato de XF. Entonces vamos a añadir un estrato, ¿sí? Bueno, digamos por aquí. Ya está. Entonces aquí vamos a asignar el material, o aquí vamos a asignarle el material número 2. Ya está. Ya no vamos a trabajar con un solo estrato como en el caso anterior, sino que vamos a trabajar con 2 estratos. Bueno, veamos qué puede cambiar, ¿no? Miren, vamos a ver que el material 1, que ya cambió porque estamos en un modelo nuevo, vamos a asignarle las mismas propiedades que en el caso anterior habíamos definido. Vamos a colocarle suelo 1, el peso específico era de 17, la cohesión era de 25 kilopascales, el ángulo de fricción de 32 grados. Entonces el material 2, que es el que está arriba, le vamos a poner suelo 2, le vamos a colocar un peso específico de 17.5 si quieren, una cohesión menor, 18 kilopascales y un ángulo de fricción de 30 grados. ¿Sí? Es lo que vamos a colocar. Entonces, el estrato que está aquí arriba tiene menores características resistentes, el estrato que está abajo mayores características resistentes. Aquí una cohesión, miren, de 25 kilopascales, aquí una cohesión de 18 kilopascales. Muy bien, entonces en primera instancia, y también aquí vamos a implementar el uso de otra herramienta, observa. En el caso anterior no hemos hablado de estos límites, ¿sí? Si los límites están aquí, ubicados en esta zona, el programa va a analizar todas las circunferencias posibles entre estos dos extremos. Pero si a nosotros nos interesara llevar a cabo el análisis en particular, por ejemplo, de solo esta zona, ¿qué puedo hacer? Miren, puedo hacer clic aquí, puedo colocar definir límites, puedo colocar límites secundarios y OK. Entonces, ¿qué voy a hacer? Miren, voy a mover este límite por aquí, voy a mover este, luego voy a mover este de aquí también, voy a mover este. ¿Y qué significa? Enter. Y el programa me va a buscar el análisis de circunferencias que inicien entre estos dos límites y terminen entre estos dos límites. Es decir, una circunferencia que puede ir por aquí, otra circunferencia que puede ir por aquí, etc. Entonces, observen cómo esta opción, esta herramienta nos permite hacer el análisis de tramos de talud. Es decir, recuerden también que al tener yo estos taludes puedo llevar a cabo el análisis local de este tramo, local de este otro o global de todo. Vamos primero por el análisis global. Entonces, para desactivar eso, vamos a definir límites, quitamos los límites secundarios, le damos clic en OK y se quedan estos en esta zona. Vamos a moverlos hasta el extremo, vamos a moverlos al extremo, listo, Enter, se acabó. ¿Qué nos falta? Bueno, hay que ver las opciones del programa siempre. Miren, aquí está, ya lo hemos hecho en el caso anterior, vamos a definir el tipo de falla hacia la izquierda, los métodos nuevamente para tener consistencia con nuestro análisis anterior. Vamos a trabajar con el método ordinario, Fellenius, Spencer, y pues ya está. Ahora vamos a ver las superficies AutoGrid. Vamos a trabajar con 200 superficies por 200
Y bueno, movemos clic derecho, Move to, a esta zona. Clic derecho por aquí también, Move to hacia la parte más externa. Y bueno, ya está. Vamos a darle clic a calcular. Nos va a preguntar si queremos guardar. Bueno, pues le ponemos ejemplo 2. Guardamos y esperamos. Simplemente, miren qué sencillo el uso de este programa. Esperamos que nos brinde los resultados. En algún otro video seguramente ya podemos enviarles una breve introducción a análisis de infiltración que se puede hacer aquí. Esto sobre todo para presas, para verificación de tabla-estacas, muy interesante para ver cómo el agua avanza en el interior del terreno generando líneas de flujo y las consecuentes líneas ejipotenciales, que ya saben ustedes que son aquellas en las cuales tenemos la misma carga hidráulica. Muy bien, ya ha terminado, en unos segundos nos mostrará el programa el cálculo. Bueno, ya saben, hay que hacer clic en la función intérprete, nos envía el nuevo módulo, vamos a esperar y veamos los resultados. Muy bien, miren, aquí tenemos entonces el análisis de este talud que está compuesto por dos estratos de suelo. Miren el factor de seguridad global, ojo, este es el global porque como ustedes ven esta superficie cubre todo, es de 1.422. Podríamos restringir y hacer un análisis local de aquí, local de este otro lado. Lo único que había que hacer, ¿se acuerdan? Era circunscribir los límites hacia la zona que a mí me interesa y volver a correr el programa sin ninguna dificultad. Miren cómo va cambiando esto. Ahora, si nosotros queremos hacer una modificación, miren, aquí hay una resistencia al corte y hay que recordar que en los taludes va a influir más la cohesión que el ángulo de fricción. Es decir, si a la cohesión yo la reduzco en 10, eso impacta más en el factor de seguridad que si al ángulo de fricción yo le disminuyo 10 grados. ¿Ya? Vamos a fijarnos en eso. Regresemos entonces. Miren, este es el factor de seguridad de 1.422. Y vamos a ver qué sucede. A los dos estratos les vamos a quitar cohesión. Les vamos a quitar un cierto valor de cohesión. Al suelo 2 le vamos a colocar una cohesión de 12. Y al suelo 1 le estamos quitando 6 kilopascales y aquí de 19. Para ver qué sucede, ¿sí? Para que ustedes puedan revisar esto. Entonces, nuevamente le vamos a dar clic en calcular. Estamos en el ejemplo 2, es cierto, y esperamos. Muy bien, ha terminado de calcular el programa. Vamos a observar nuevamente ahora los resultados con la función intérprete. Miren, el factor de seguridad era de 1.422 y lo que queremos visualizar ahora es cuál es el cambio en este factor de seguridad de 1.422 si es que yo reduzco la cohesión en 6 kilopascales a cada estrato. Miren, ¿cuál es el valor ahora? 1.272. ¿Qué tan importante es la cohesión para la estabilidad de un talud? ¿Sí? Entonces ahí tenemos un análisis de sensibilidad. De esta manera ustedes pueden ir probando también un análisis de sensibilidad, variando valores de cohesión, manteniendo constante el ángulo de fricción. O lo contrario, lo complementario, manteniendo constante la cohesión y variando el ángulo de fricción. Algo que tal vez no hemos hecho aún es lo siguiente, y para esto vamos a retornar al primer ejemplo. Vamos a retornar al ejemplo número 1. Miren, aquí teníamos un nivel freático. Vamos a quitarlo si quieren, o bueno, sobre el nivel freático podemos trabajar. Para regresar, miren, vamos a calcular nuevamente esto. ¿Sí? Este era parte de nuestro primer ejemplo. ¿Por qué estamos retornando? Porque hemos hecho el análisis en condiciones estáticas. Ahora nos falta el análisis en condiciones
pseudoestáticas. Entonces eso nos faltó ver. Entonces para este primer talud, ¿qué hemos hecho? Primero un análisis sin nivel freático, luego con nivel freático. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un análisis con nivel freático y además con sismo. En el enunciado, en la diapositiva, vamos a fijarnos cuál era el PGA. Miren, el PGA era 0.41. Siguiendo las recomendaciones del Cuerpo de Ingenieros de la Marina de los Estados Unidos, vamos a trabajar con la mitad, con 0.5 multiplicado por 0.41. Entonces, eso nos da un valor de 0.205. Eso es lo que vamos a utilizar. Muy bien, vamos al programa. Aquí está, bueno, los resultados los vamos a ver aquí, miren. Entonces, el talud inicial que hemos estudiado en esta sesión con nivel freático, miren, nos da un factor de 1.523. Muy atentos con este resultado, 1.523. 1.523 es el valor que vamos a comparar con lo siguiente. Miren, regresamos a la geometría, vamos aquí a Loading, Seismic Load, y aquí vamos a trabajar con la componente horizontal. Ya hemos mencionado que en el Perú la componente horizontal es la predominante para los efectos del sismo. Entonces vamos a colocar 0.201, que es el coeficiente, perdón, 205, que es el coeficiente sísmico, F. ¿Ok? Y miren que ha aparecido aquí. Aparece ese coeficiente. Hay que estar muy seguros. Si no aparece, no hemos adicionado correctamente el coeficiente sísmico. Entonces, calculamos, guardamos, esperamos unos segundos. Seguramente su computadora lo va a hacer mucho más rápido porque, como les repito, estoy corriendo algunos programas en segundo plano. Y esperamos unos segundos. Muy bien, ha terminado el cálculo, vamos al intérprete para hacer un comparativo y miren, el factor de seguridad era 1.523 de este pequeño talud con nivel freático. Veamos qué sucede luego de añadirle el sismo. Esperaríamos que el factor de seguridad sea menor, vamos a ver. Entonces vamos a comparar 1.523 y veamos cuál es el nuevo valor después de haber incluido el efecto del sismo. No se olviden que este efecto del sismo de todas maneras es un efecto pseudoestático. Observen, miren, cuál es el nuevo factor de seguridad, 0.967, luego de haber incluido el sismo. ¿Se dan cuenta? Entonces, miren qué tan importante es llevar a cabo estos análisis para poder sustentar la estabilidad o potencial inestabilidad de un talud ante el efecto de un sismo. Bueno, esto ha sido una muy breve introducción al uso de este programa. Probablemente en el futuro enviemos otros videos incluyendo el uso de anclajes, de mallas de refuerzo, de elementos de contención también en este programa. Y en otro video seguramente el análisis de infiltración.